Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Es un honor presentarles al invitado de hoy, Carlos Zorrilla, una persona a la que admiro muchísimo, un ícono de la resistencia frente a la minería en este país, una persona que ha luchado por décadas junto a su comunidad contra un verdadero monstruo que trata de comerse su territorio. Durante el episodio se menciona un par de documentales de Pocho Álvarez sobre este proceso de la minería en la zona de Intag. Se los recomiendo muchísimo. Recién volví a ver Javier con I, Intag. Es un documental indispensable de Pocho Álvarez para entender la arremetida que recibió la zona de Intag la década pasada y que se mantiene como una amenaza latente. Un tema indispensable de la minería metálica es la cara más fea del extractivismo y no debemos descansar hasta conseguir que nuestro país sea declarado libre de minería. Les recuerdo que Radio Semilla se sostiene exclusivamente gracias a los aportes que hacen sus miembros, o sea tú. Si este podcast te aporta en algo a tu vida, por favor considera hacer un aporte pequeño, mediano, grande, para que podamos mantener este trabajo. Lo puedes hacer en radiosemilla.com/apóyanos. Ahí encuentras las diferentes opciones que tienes para poder hacer tu aporte y también accedes a un montón de beneficios, algunos físicos, algunos virtuales, algunos en Ecuador, algunos en otros países. Cada vez son más proyectos aliados que nos ofrecen descuentos a los miembros de Radio Semilla. Hay talleres, hay asesorías, hay productos agroecológicos, hay experiencias en fincas. Todos nuestros proyectos aliados son proyectos de gente conocida, gente de nuestra comunidad, pequeños emprendimientos regenerativos. Así que si tienes chance, únete a la comunidad de miembros y apoya para que este podcast pueda continuar. Ya estamos llegando a la recta final de la tercera temporada y queremos garantizar una cuarta temporada porque tenemos muchísimas ganas de seguir haciendo esto. Espero que disfruten de la entrevista con Carlos y nos vemos al otro lado. Carlos Zorrilla, finalmente te tengo en Radio Semilla. Estuvimos como 2 años intentando, ¿no? Así que para mí esto es un hito súper importante y estoy bien agradecido de tenerte aquí. No, más bien, muchas gracias por este espacio. Yo creo que es importante lo que hacen ustedes. Chévere, gracias. Siempre comenzamos en Radio Semilla un poco con una historia personal y creo que la tuya es una muy interesante también. Así que me gustaría que nos cuentes un poco de dónde vienes, dónde naciste, cómo ha sido tu inicio de vida. Claro, hay ese aspecto histórico, digamos, ¿no? Yo nací en Cuba, de padres cubanos, y viví cerca de La Habana, un pueblecito chiquito en la playa. Y entonces, por la revolución, mis padres tuvieron que salir. Entonces salimos todos, yo salí en el 62. Y en vez de ir a Miami, mi papá tenía un amigo en Los Ángeles, California. Y ahí fuimos a parar, en un barrio marginal, por decirlo menos. Y mi padre, por las amistades que tuvo, enseguida consiguió un trabajo y nos mudamos un poquito más al sur de Los Ángeles. Un lugar más seguro, más cómodo. ¿Qué edad tenías cuando fueron a Estados Unidos? Yo salí a los 11 años. Ah, ya sí viviste casi 62. Toda la infancia. Chiquito, ¿no? Sin saber una palabra de inglés. Solo sabía decir Apple, nada más. Y no sé cómo hice, pero aprendí inglés rapidísimo. Y la escuela que estuve, había muy poca gente blanco, era más chicanos o mexicanos, norteamericanos, japoneses, había muchos, y muchos afros. Pero tuve que pelear y aprender el idioma y aprendí rápido. Y de ahí, colegio también en Estados Unidos, empecé la universidad, pero me aburrió. Lo que se llama Community College, muy buen Community College, en ese tiempo gratis, y estudié fotografía, y también me gustó mucho la filosofía. En los años 70 en Estados Unidos era un movimiento fuerte anti-establishment, ¿no? Y me llevó a dejar los estudios a medias y a viajar, y viajé bastante. En ese tiempo, en 74, hice mi segundo viaje al exterior. Y el rumbo era a la India. En ese tiempo era la India, ¿no? Los tiempos de hippies. Claro, cuando Ram Dass y todos ellos estaban yendo a la India. Y claro, entonces yo tenía esa meta, ir a la India. Y salí, recorrí el sur de Europa y el norte de África, y
dirección al este, hacia la India. Pero también me aburrió el viejo continente. Y dije, no, yo quiero algo nuevo. Entonces de ahí me di la vuelta y fui hasta Portugal y me embarqué en un barco a Sudamérica. Y llegué a Brasil en el 74, fin del 74. Y ahí empezó una odisea muy interesante sobre todo Sudamérica. Todos los países menos Uruguay no llegué, y Guyana, pero después visité Guyana. De ahí todos los países. Oye, Carlos, o sea, en los 60s y 70s, tú estabas en edad como de ser reclutado para la guerra de Vietnam, ¿o no? Sí, pero no. Yo estaba listo para ir a Canadá, como estamos la mayoría de la gente, para escaparla. Pero por un problema de salud, yo no tengo ninguna audición en el oído derecho, ni me llamaron tampoco, pero tenía ese problema, entonces que no fue un tema para mí. ¿Y tú ya estabas igual convencido de no querer guerra? Sí, yo estaba guerra? listo con las maletas a irme a Canadá. Ajá. Y claro, había un movimiento muy interesante, ¿no? En ese tiempo en Estados Unidos, anti-establishment muy, muy fuerte. Había como unas alternativas, había todo un movimiento alternativo que hasta ahora se mantiene en ciertas partes. Eso tuvo una influencia fuerte sobre mí y muchas personas, que había que cuestionar todo lo que venía de arriba, de los gobiernos. Toda esa narrativa capitalista, materialista, se cuestionó mucho en Estados Unidos y se creó alternativas que hasta ahora persisten. Eso tuvo una influencia fuerte. Igual el uso de psicotrópicos también en ese tiempo era muy común. Full LSD. LSD, peyote, mescalina, sí. Uh-huh. Eso también tuvo un impacto muy fuerte en el movimiento de anti-establishment también. Y claro, entonces yo empecé, la India era un tipo de espiritualidad que todos buscaban, pero me aburrió ese continente, cambié de idea y buscaba algo nuevo. Claro, yo salí de Estados Unidos también buscando algo diferente. O sea, hay gente muy linda en todo el mundo, Estados Unidos también. Tiene el gobierno que es terrible, como ya sabemos, como es todo gobierno, en realidad. Pero también hay gente muy linda, pero el modo de vida no me convencía. Entonces yo salí buscando algo diferente y recorrí toda Sudamérica buscándole. ¿Solito? Solito. Bueno, nunca uno viaja solo, ¿no? Después se encuentra compañías del camino. Por ejemplo, en Norte África me encontré con una pareja y viajamos, yo a dedo, ¿no? Y me encontré con una pareja, viajamos como 3 meses en Norte África. Pero sí, yo solo, entre comillas, solo. Entonces viajé por todo, de norte a sur a Brasil, me embarqué en Belém, recorrí el Amazonas hasta llegar a Bogotá y de ahí por todos los Andes. Y encontré a INTAC en el 75, inicio del 75. Alguien me invitó, un amigo Cuerpo de Paz, me invitó a unas famosas piscinas termales en INTAC y yo no conocía INTAC, ¿no? En ese tiempo los buses chatarra, los caminos chatarras, se demoraba 4 horas de Otavalo, pero me encantó. ¿Era Nangulbi? Nangulbi, Ajá. las piscinas Nangulbi. Y me encantó, me enamoré con la zona. Y regresé a Estados Unidos, después de viajar un poco más, ¿no? Viajé hasta el sur de Chile, sur de Argentina, y regresé al Ecuador y me encontré con mi pareja en ese tiempo, tuvo una hija acá en Ecuador, y regresé en el 77, y ahí vendí todos mis bienes, trabajé un poco, reuní plata y regresé al Ecuador para ya establecerme permanentemente. Y regresé a INTAC para buscar ese lugar perfecto. Y lo encontré. Después de 6 meses de vivir en Apuela. Encontré la finca ahora donde vivo. Y ahí en el 79 firmé la escritura. Enero 79. Y de ahí hasta ahora estoy ahí. Solo para los oyentes que no son de aquí, les cuento un poco que INTAC es la parte occidental de la provincia de Imbabura, que es el bosque nublado de los Andes del norte de Ecuador. Y entonces tú estás desde el 79 en tu finca en la que estás hasta ahora. Sí. ¿Y cómo era INTAC en ese entonces? Bueno, el acceso era muy difícil. Muy poca gente viajaba a INTAC para hacer turismo, muy pocas, por las carreteras. El servicio de bus terrible. Y interesantemente, donde
Pues, en mi región había menos bosques, ahora hay más bosques, pero el resto de INTA estaba pelado. Las carreteras siempre traen deforestación, ¿no? Y claro, yo entré con la idea de conservación. Y a mí hasta ahora me ven como gringo, a pesar que soy latino. Entonces me veían el gringo loco que no quiere talar el bosque para sembrar frijol. Entonces yo quería más bien coexistir con la naturaleza. Entonces le veían raro, ¿no? Pero lo curioso es que la INTA es una zona de colonos. Hay gente de varias etnias indígenas, hay afros, hay mestizos. Entonces lo lindo era que la gente era más acogedor a alguien raro. Ese tipo que tenía barba larga y pelo largo, hippie, puro hippie, ¿no? Pero la gente, ya con esa experiencia de acoger gente de otros lados del Ecuador, era un poco más abierto. Entonces yo me llevaba bien con la gente. Ajá. Eso es interesante, ¿no? Los indígenas de INTA igual son colonos, ¿no? También o sea, son casi colonos. Todos son bajados de la sierra, Sí. de Riobamba incluso. De Otavalo, de Riobamba, sí. ¿Y por qué ya no hay ahí los indígenas propios de siempre? Porque ahí me imagino que era territorio igual, Claro. Yumbo, Chachi, no sé. Caras, no se sabe. De lo que yo he leído, no se sabe exactamente qué pasó. Si por la reventación de Guava Pichincha y le hizo la vida imposible la agricultura, o se fueron a trabajar los ingenios de los jesuitas, algo así pasó. Pero se desapareció los indígenas propios de INTA, no se sabe. Hasta ahora no se sabe. Se sabe que hubo una presencia yumbo en la parte baja de INTA. En la parte alta dice que es Caranqui, posiblemente Imbaya. Y claro, hay restos, ¿no? Está Gualimán, Pucará, que se encontró artefactos de oro. Entonces hubo una fuerte presencia indígena en la zona INTA. Y recién se volvió a poblar a inicios del siglo XX o finales del XIX, por ahí. Al final del XIX e inicio del XX se empezó a colonizar. Ahí vinieron mucha gente de Minas, San José de Minas se pobló. Incluso fue en los años 60 se aceleró por la reforma agraria, ¿no? Ah, claro. Entonces, la gente fue en búsqueda de terreno, el gobierno abrió esto para un poco calmar la presión sobre la tierra en la sierra. Ajá. Entonces, la gente, si quiere tierra, váyase a INTA. Para que no les molesten mucho a los hacendados. Obviamente, sí. Y ahí hubo una colonización fuerte a partir de los 60. Entonces la carretera ya en los años 60 ya llegaba a Puebla. Entonces ahí vieron mucho más colonización. Ya dijimos que es un bosque nublado. Sí. ¿Y cuál es la situación agrícola de INTA hoy por hoy? Ahora los bosques en ciertos lados están retomando su hábitat porque la gente menos jóvenes quieren trabajar la tierra y lastimosamente muchos agricultores todavía no respetan la tierra, no saben que para cultivar sustentablemente hay que alimentar la tierra, ¿no? Entonces hay muchos, no todos, pero hay muchos agrícolas que le ven la tierra con una mentalidad extractivista, que hay que extraer y no reponer. Pero hay un movimiento fuerte también de agroecología, que respetan la tierra. Entonces se ve más y más personas cultivando sustentablemente. El café siendo uno, ¿no? Uno de los cultivos. Y claro, ya que me meto en el café, bueno, en INTA, para los que no conocen, en INTA se produce casi todos los productos que se producen en el Ecuador, se producen en INTA, porque va desde los 400 metros hasta los casi 5.000 metros, ¿no? Entonces tú encuentras ahí absolutamente todo, cacao, café, yuca, caña de azúcar, papas, de todo se produce en INTA, ¿no? Entonces una tierra muy productiva, el suelo es rico, pero es muy pendiente. Entonces si no manejas el suelo inteligentemente, se te agota la fertilidad muy rápido. Se erosiona rapidito. Muy rápido. Llueve mucho y pendiente muy fuerte. Entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que cultivas. El ganado se da bastante bien si sabes manejar un poco la tierra, pero si no tienes ese amor por la tierra, si no sabes que tienes que alimentarle, se erosiona mucho, entonces vas en búsqueda de nueva fertilidad.
y ahí tienes que talar bosque. Entonces persistió esa mentalidad del colono, ¿no? La tierra está ahí para explotar, o si no, ¿para qué tengo la tierra? Entonces eso dio a una fuerte deforestación en ciertas partes de INTA, principalmente en el Valle de Cristopamba. La gente deforestó a lo bestia, pues la tierra fértil, se acababa la fertilidad y talaban nuevo bosque para buscar tierra fértil, en vez de cuidar de lo que tenían, ¿no? Está cambiando y ha habido un cambio fuerte, pero esa fue la mentalidad y por qué hay tanta deforestación, no solo en INTA, ¿no?, sino todo el Ecuador. Esa mentalidad extractivista también existe en los mestizos, más que todo en los mestizos. Pero ahí entonces uno convivía, yo trataba de convivir con la tierra, no talé casi nada. Incluso hay mucho más bosque ahora en mi propiedad de lo que existía cuando yo compré esa propiedad. Mi propiedad quizás 95% bosque. Bosque hermoso, de más o menos 1.700, llega a la propiedad 2.800 y comparto con otros propietarios que yo vendía a otros amigos. Bosque nublado, una de las zonas, ecosistemas más biodiversos del mundo, donde se llama nublado o nuboso porque ahí se condensa una buena parte de los vientos que trae la humedad del Pacífico. Llega a estas alturas, se condensa, hay más nubosidad y por ende más biodiversidad, especialmente de plantas. No necesariamente árboles, pero de plantas epífitas, son plantas que viven encima de otras plantas. Orquídeas, por ejemplo, lo que le llaman bicundos o bromelias. Una diversidad espantosa. Por ejemplo, en la concesión minera Yurimagua, que después vamos a hablar seguramente, una sola concesión de un poco menos de 5.000 hectáreas. Hasta ahora hemos identificado 75 especies en peligro de extinción. Wow. Entonces sería posiblemente uno de los proyectos más devastadores del mundo, de lo que conocemos, ¿no? Eso es donde yo vivo. Entonces cuando la gente me pregunta de dónde soy, yo me identifico con el ecosistema. Yo soy del bosque nublado. No necesariamente el Ecuador o cubano, yo soy del bosque nublado, porque es un ecosistema que te absorbe. Es en el contexto donde vivo. Entonces ese amor por la tierra y el bosque es lo que me hizo un activista. Y estás casi 50 años siendo parte de ese bosque, pues no, un elemento más de ese bosque. Sí, totalmente. Yo fui una vez a tu propiedad hace como 14 años, estaba calculando. Y tú nos llevaste a ver unos gallos de la Peña. Ya. Hermosísimo, una comunidad de estas aves increíbles. Hasta ahora están los gallos. Hasta ahora están, qué lindo. Y entonces, desde el 75 hasta el 94 más o menos, tú viviste creyendo que tu mayor amenaza era la agricultura y las carreteras. Justamente hasta el 90, exacto, hasta fines 94. Ahí nos enteramos que había la gente le decía unos chinitos buscando cobre por un sector de Junín. Cuéntanos un poco qué pasó ahí en los 90s en INTA. A ver, entonces, claro, yo viví en total paz y tranquilidad hasta el 94. Ahí un cura muy querido, Giovanni Paz, vino con un grupo de jóvenes a visitarme. Yo había creado otro grupo de jóvenes para ayudarme a cuidar mi bosque, porque había un vecino de estos malos que mató a unos osos para vender la vesícula biliar, que es muy apetecido en la Asia. Yo denuncié y no pasó nada. Entonces yo dije, si yo no educo a mis vecinos que hay que conservar lo poco que nos queda, ellos mismos pueden invadir el bosque. Entonces yo formé este grupo de jóvenes. Hasta ahora se mantiene el grupo. Pero realmente el primer grupo ecológico no es la de Coín, sino este grupo de guardabosques comunitarios que se llama Flor de Mayo. ¿Cómo se llama, perdón? Flor de Mayo, un árbol que se llama Flor de Mayo. Entonces vino este otro grupo liderado por este cura ambientalista, Giovanni Paz, y de ahí él nos contó que había esta amenaza de los mineros en este lugar de Junín, que yo jamás había escuchado de Junín, porque las carreteras eran terribles, no había teléfonos, había 4 o 5 teléfonos, y no sabíamos lo que estaba pasando en otras partes de INTA. Y ahí, en ese momento, diciembre del 94, en mi finca, decidimos crear la DECOIN, Defensa y Conservación Ecológica de INTA, para enfrentar la amenaza minera.
Y entonces los primeros que llegaron fueron los japoneses, ¿verdad? Los japoneses estuvieron ahí invitados por el Ecuador y por suerte estaba financiado por el gobierno japonés, una empresa japonesa, por invitación del Ecuador, vino a explorar el potencial minero de la corrida de Toisán y específicamente en el sector de Junín. Y de ahí empezó la lucha, en enero de 95, en el momento que creamos la DENCOIN y empezamos a organizar la resistencia, porque no había resistencia, porque la mayoría de la gente de ese sector trabajaba para la empresa, pero no sabíamos lo que estaban haciendo, no sabían lo que estaban haciendo o las implicaciones. O sea, en ese momento solo eran campamentos, ellos llevaban equipos y estaban explorando nomás. Estaban ya perforando. Ah, ya perforando. Perforando, sí. Se metieron a un bosque primario. Y por mala suerte, el yacimiento de cobre de Junín yace sobre un bosque primario impactante. Es uno de los bosques más hermosos que yo he visto. Hay agua por todo lado, cascada y todo lo demás. Entonces ellos entraron, metieron la maquinaria, empezaron a perforar y mientras nosotros organizábamos la resistencia, conseguimos una copia del estudio de impacto ambiental preliminar y ahí nos dimos cuenta que iba a arrasar con el bosque y las comunidades. Entonces ahí, gracias a este estudio de impacto ambiental, que yo creo que les va a interesar a los que están en resistencia, que es el único estudio de impacto ambiental no pagado por las empresas mineras. El gobierno japonés financió este estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que el único impacto ambiental en el Ecuador que es objetivo. Vinieron expertos japoneses a hacer los estudios, no estaban pagados por las empresas. Todos los otros estudios de impacto ambiental son financiados por las empresas mineras y no son objetivos. Le editan lo peor, ¿no? Pero nosotros conseguimos este estudio sin que fuera editado. Ahí se da cuenta uno de los impactos de una mina a gran escala en un lugar como INTAC. Ellos mismos dijeron, por una pequeña mina de cobre, pequeña, de menos de 500,000 de toneladas, que es una mina muy pequeña, dijeron que se iba a producir una deforestación masiva, ellos usan esa palabra, masiva, y que iba a desencadenar un proceso de desertificación de la zona de INTA. Eso está en el estudio de impacto. Pero fíjate, para una pequeña mina, ¿no?, que se iba a reubicar a cuatro comunidades, porque en INTA no hay dónde botar los desechos mineros, ni dónde hacer las relaveras, porque todo está muy empinado, no hay dónde poner los desechos, no es como el Mirador en el sur del país. INTA es muy topográficamente accidentada. Entonces por eso es que necesitas desalojar a las familias y las comunidades para botar toda la porquería que sale de las entrañas de la tierra. Entonces, reubicación de comunidades, contaminación con metales pesados, deforestación masiva, deforestación de bosques primarios, que va a impactar, otro impacto es a especies en peligro de extinción. Todo eso está en el estudio de impacto ambiental. Además, en un lugar que tiene una pluviometría así gigantesca y un hotspot de diversidad, como nos contabas. Estamos en los Andes tropicales, uno de los hotspots, el hotspot más biodiverso de todos, de los 36 que hay en el mundo. Y claro, la lluvia, la pluviosidad, es lo que realmente complica de una vez a la actividad minera. Ahí deben caer unos 4 o 5 mil milímetros. Exacto, entre 3.000 y 5.000, depende de dónde estás en INTA, ¿no? Entonces, claro, los deslaves, entonces, no es que posiblemente se va a rupturar, colapsar las relaveras, es un hecho, se va a colapsar las piscinas de relaves, donde uno almacena miles de millones de metros cúbicos de desechos mineros, con agua, mezclado con agua. Imposible evitar un colapso. Además, una área de riesgo sísmico, hay terremotos. Está en un volcán, además. Además, está cerca de un volcán. Claro. Entonces, reúne absolutamente todas las condiciones para que se produzca un mega desastre ambiental y por ende social. Entonces, es uno de los peores sitios donde tú puedes hacer minería a gran escala
es la zona, la cordillera de Toisán en la zona de Inta. Con el José Cueva tuvimos un episodio en la primera temporada que le recomiendo a la gente, es uno de mis favoritos de Radio Semilla, porque ahí nos explica más o menos cómo funciona la minería, ¿no? Que mucha gente piensa que se parece al petróleo en el sentido de que puedes meter un tubo y sacar el metal, pero en verdad lo que tienes es que sacar toda la montaña básicamente, y que además que la concentración de metal tampoco es tan grande, creo que me decía que era un 0,4% o una cosa así de cobre. Entonces tienes que, para sacar una tonelada de cobre, remover miles de toneladas de montaña básicamente. Y claro, hacer relavera supuestamente, pero no hay mucho que hacer. No hay dónde. Y además entiendo que solo con la exploración que hicieron o con la explotación inicial, que todavía era muy pequeña, ya mataron ríos enteros en Intag, ¿verdad? En ese tiempo, con Codelco, porque bueno, hay que hablar de Codelco, después, de Chile, ¿no? Que se metió violentamente en mayo de 2014 al bosque que la de Coín le compró a la comunidad, un bosque primario que usaba para turismo, ¿no? Codelco se metió ahí con 400 policías y hizo unas perforaciones de 10 centímetros hasta 1500 metros de profundidad. Y claro, cuando tú vas a esa profundidad, un lugar que llueve tanto, tú perforas capas freáticas y ahí sale agua contaminada. Entonces ahí destruyeron una cascada, una de las cascadas, las Gemelas. Contaminaron el río. En ese tiempo, claro, la contaminación no permitía la vida acuática. Por suerte dejaron, ya hace 5 años que no exploran, hace 5 años salieron. Y el río se está recuperando, poco a poco, ¿no? Y eso que solo era la exploración. Y no tiene comparación la exploración con la explotación, ¿no? Claro. La explotación sí te matan los ríos, y no solo por 2 o 3 años, sino a perpetuidad. Claro, o sea, la exploración solo haces unos huequitos que pueden ser profundos y pueden sacar arsénico, pero son huequitos. La explotación es ya hacer un cráter. Como si un hueco puede ser de 2 a 4 kilómetros de diámetro. En este caso, el yacimiento de cobre empieza a los 600 metros, entonces puede ser hasta 1200 metros de profundidad. ¿Dónde pones todo ese subsuelo? Lo que se llama sobrecarga. Y ahí viene una gran parte de estos impactos, porque esos subsuelos no es que son tierra nomás. Ese subsuelo tiene plomo, tiene arsénico, tiene cadmio, tiene cromo. Claro. Y elementos de azufre que se convierten en ácido sulfúrico, que eso es lo que mata los ríos más que los metales. Ese ácido sulfúrico que yace de los desechos mineros acidifica el agua y mata todo lo que es vida en los ríos. El José nos contó un poco la historia, digamos, de primero cómo vinieron los japoneses y después los canadienses y después los chilenos, pero me gustaría escuchar un poco como tu experiencia personal, en especial entre los canadienses y los chilenos. Creo que tú tuviste como una situación bien particular, ¿no? Donde ya claro, te persiguieron así violentamente. Sí, bueno, me persiguieron porque la empresa, bueno, primero los canadienses, ¿no? Los japoneses salieron en el 97 porque eran inteligentes y vieron que era un lugar muy conflictivo y además ecológicamente muy complicado para hacer minería. Salieron, le quemaron el campamento a las comunidades en 97. En 2004 entran los canadienses de una compañía junior, que estas compañías son mucho más agresivos. Y canadiense, ¿por qué? Porque es fácil crear una empresa minera en Canadá. Hay muy poca regulación. Ahí van todos los corruptos, todos los delincuentes a crear empresas en Canadá. Entonces, lastimosamente se creó una empresa solo con el propósito de explotar este yacimiento. O sea, Canadá es una excusa nomás, no es que era una empresa que residía en Canadá, sino que decidieron hacer los papeles ahí. Nada más. Y es muy común en Canadá hacer eso, por la falta de regulación. Vienen los canadienses, vienen con los buenos de la película, les vamos a dar esto que necesitan, carretera, clínica, le damos cualquier cosa y no funciona. La gente ya está mucho más consciente, ¿no? Y no funciona. Emplean a gente, tratan de sobornar a gente, no pueden ni siquiera ingresar a la concesión minera para seguir la exploración, continuar con la exploración de los japoneses. Pues la gente se para, la comunidad se para en la carretera y no le deja ingresar. Esto es en gran medida gracias al trabajo que ustedes venían haciendo con la de Coín y con los guardabosques. Nosotros lo que hicimos es
socializar lo que el Instituto de Impacto Ambiental decía. Y también trabajamos con la CEDU para educar a la gente sobre los derechos que tenían como comunidades y como individuos, y cuáles eran los derechos de las empresas, para que estén más conscientes de que tenían derecho. La CEDU es la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Derechos Humanos en Quito. Ellos nos ayudó mucho para concienciar a la gente, y nosotros hicimos público el estudio de impacto ambiental. Entonces, uno de los temas muy curiosos es que las empresas y gobiernos siempre, pero siempre tienen que mentir. Porque si le dicen a las comunidades los reales impactos, claro, ¿quién les va a apoyar? Claro. Entonces, vas a tener que ir a vivir a otro lado, vamos a destruir todo tu hábitat y vamos a destruir todo lo que toda tu familia conoció. Tu casa, tu chacra, tu comunidad, tu río, todo entonces, ¿quién le va a apoyar? Entonces tienen que mentir. Lo que nosotros hicimos es educarle a la gente. Mira, aquí dice los estudios objetivos, que lo que va a haber más delincuencia, va a haber contaminación, etcétera. Entonces hubo una resistencia feroz cuando entraron los canadienses. Entonces, claro, ellos nos vieron a nosotros como los que estábamos organizando la resistencia, como si fuéramos los únicos, ¿no? No éramos los únicos en ese tiempo. Pero claro, sí, éramos los más activos. Entonces, la empresa, no sé si sabías, ellos contrataron una empresa internacional de seguridad que estaba en ese tiempo en Bogotá, y no tenían los papeles para trabajar aquí, pero contrataron. Y ellos le hicieron un guión de cómo acabar con la resistencia. Y claro, ahí estábamos nosotros. De COIN estábamos la lista, primero en la lista. Y para ellos acabar con la de COIN era acabar conmigo, porque yo era quien conseguía financiamiento para apoyarle a las comunidades, apoyar con abogados, apoyar con movilizaciones. O sea, yo hasta ahora soy una persona pacifista, y yo creo que la violencia genera más violencia. Pero muy incómoda para... Muy incómoda para las empresas. Claro. Incluso me odiaban porque yo le denunciaba en Canadá al ente regulador de las empresas. Yo le denunciaba, le decía, mira, la empresa canadiense Ascendant Corp está mintiendo a los inversionistas, y eso es un crimen. En el mundo de las bolsas de valores, tú no puedes mentirle a los inversionistas. Por ese lado me odiaban, y por otro porque yo le ayudaba a conseguir fondos a las comunidades a movilizarse. Compramos bosques, nosotros compramos hasta ahora 12,000 hectáreas de bosque, y le entregamos a las comunidades. Entonces, estos son obstáculos. Cuando una comunidad tiene un bosque donde toma el agua, ellos van a proteger eso. Entonces éramos un obstáculo, ¿no? Le denunciamos. Llegamos a seguirle juicio a la empresa y a la bolsa de valores en Canadá. Fuimos a Canadá, y lo que queríamos, ellos querían cortarnos el financiamiento, más bien nosotros le cortamos el financiamiento a la empresa. Le seguimos el juicio a la bolsa de valores de Toronto, y la expulsaron la empresa. Wow. O sea que no tenían plata. Fue un éxito rotundo. Entonces ellos me veían a mí como el enemigo número uno. Claro. Y tenían que neutralizarme. Entonces se inventaron un juicio, pagándole a testigos, pagándole al acusador, una señora que me acusó de haber robado plata, y de organizar una pandilla que le roben. Pagaron al juez, al fiscal y a policías. Entonces, y esto me acusaron de este robo y asalto increíblemente en un acto público en Quito. Habíamos salido, la de COIN organizó un viaje a Quito con 200 personas para protestar frente al Ministerio de Energía y Minas en el norte de la capital. Muy pacífica, nada pasó, pero ellas estaban ahí, tratando de provocar a la gente. Y nosotros, pilas, le dijimos a la gente, no le toquen a estas dos señoras. Estaban repartiendo información en contra de la de COIN. Nadie le tocó un pelo, y por suerte estaban filmando de nuestra parte. Pero en base a esa protesta, dijeron que ahí yo asalté a esa persona. Y lo increíble es que había un cordón de policías guardando, protegiendo al ministerio. ¿Acaso al juez o al fiscal se le ocurrió pedir un informe policial? Ni eso no hicieron.
Es que tenían una orden de arriba porque ahí era Correa el presidente y también te tenía puesto el ojo, ¿no? Creo que te acusó de terrorista. Eso fue después. Eso fue después. Correa, eso fue otro capítulo. Pero sí, también fue con los canadienses. Pero esto fue en el 2006, justo antes de Correa. Entonces, claro, se metieron a mi casa a las 6:15 de la mañana con orden de arresto y allanamiento. A las 6:15 yo estaba saliendo con mi familia para ir a la veterinaria y me llaman una vecina. Por la casualidad del mundo, porque en ese tiempo los teléfonos no funcionaban, rara vez funcionaban. Y en esa vez funcionó, en ese momento. Porque me estaban tratando de llamar y no funcionaba. Yo estaba conectado con el módem y no recibía las llamadas. Y era para decirme que la policía estaba rumbo a mi casa. Conecto el teléfono y timbra, me dice, mira, en este momento está entrando policía. Mi hijo tenía 15 años. Le entrego mi computadora, dice, esconde mi compu, vienen policías, yo me largo. Ahora, yo sabía que con ellos no había problema, porque era contra mí, obviamente, era contra mí. Y se meten los policías con orden de captura y allanamiento. Yo me escondo en el bosque, no me encuentran. Pero ahí entra un policía, después de no encontrar nada, ya están saliendo, pero entra un policía y me deja una arma y drogas en mi casa. Y sale la policía, este policía solo, y dice, mira, que encontré una arma. Entonces ahí resulta otras órdenes de arresto. Entonces yo estuve escondido un tiempo en el bosque. Si me hubiera atrasado 2 minutos, no estuviera aquí hablando contigo. Porque después me enteré a través de un insider, alguien dentro de la empresa, que se disgustó por lo que hicieron. Después me mandó un correo, varios correos indicándome cuál era el propósito final. El propósito final no era solo arrestarme, sino llevarme a la cárcel y pagarle a alguien que me mate. Y como tú sabes, las cárceles aquí, facilito. Pan de cada día, maten a alguien por una droga o solo porque le da la gana. Eso era el plan de esta empresa en Canadá que se llama Honor y Laurel. Hasta ahora creo que operan. Eso era. Entonces yo me escapé, tuve que pelear y defenderme. Después de 2 años, la corte, creo que Pichincha, sentenció que el juicio original era malicioso, justo a propósito para hacer daño. Por suerte, ¿no? Entonces yo pude comprobar que todo era un montaje, a pesar que la empresa no pasó nada. A la empresa nadie le sancionó, no hubo nada, todo tranquilo. Es el poder que tienen las transnacionales, ¿no? Claro. Y después de eso, 2 meses después, es que se meten con los paramilitares a Junín. Esto fue en diciembre de 2006. Lo mío fue en octubre de 2006. Pero claro, primero era neutralizarme para meter con los paramilitares. Ahí yo no podía denunciar tanto, ¿no? Lo que está muy bien documentado en el documental del Pocho Álvarez, A Cielo Abierto, me parece que se llama. A Cielo Abierto, Derechos Minados. Hay un documental más específico sobre este capítulo que se llama Bajo Suelos Ricos, por un cineasta canadiense. Está muy bien documentado. ¿Está abierto al público ese? Está en YouTube. Creo que la versión en inglés, pero casi todo en español, que se llama Under Rich Earth. Pero si uno dice Bajo Suelos Ricos, sale en YouTube de ese capítulo canadiense, porque hay varios capítulos, ¿no? Ahí le vamos a poner en las notas del episodio para que la gente vea. El de Pocho también, con los capítulos chilenos, se llama Javier I. de Intag y Hugo Territorio Rebelde, porque el otro capítulo viene después. O sea, yo me pude después defender, me estuve escondido, me fui a Quito, estuve con recompensa, la empresa puso recompensa para dar con mi... ¿dónde estaba? Pero nunca me encontraron, por suerte los amigos me protegieron mucho. Yo engordé en el bosque. Los vecinos me cuidaban mucho, ¿no? Y bueno, se acabó esa pesadilla. Tuvo que salir la empresa canadiense en 2010, creo. Después de los juicios y después de tantas cosas en Canadá salió. Pero en 2012 entra Codelco con la ENAMI, la empresa nacional minera del Ecuador, ENAMI. Y ahí otra vez comienza la pesadilla. Y ahí entran con más fuerza porque ya no solo era con paramilitares, sino con militares, ¿no? O sea, ahí era con todo el apoyo del Estado. Con la JOE, o sea, con las élites de la policía, como 400. Yo sé ese dato porque conseguimos un informe reservado de la policía
páginas y páginas de cómo iban a entrar a INTA, los policías que iban a entrar, todo tenemos. Y pasó lo mismo, porque Codelco no podía entrar con la INAMI. La policía, nadie quería la minería, hasta ahora la mayoría de las comunidades no quiere, pero ellos ya viéndose desesperados, tuvieron que meter 400 policías a la fuerza. Y eso fue en mayo de 2014. Y eso también está documentado en el de Pocho Álvarez, Javier de INTA y Hugo Territorio Rebelde. Cómo se metieron violentamente en el bosque de la comunidad. Y además de esa estrategia, también tenían la estrategia de comprar a la gente, les daban bonos, les daban canchas, les daban de todo. Sí, no, porque usaron la misma estrategia los canadienses, solo que no fue tan ilegal, entre comillas. Cuando no le dieron paso a las comunas, ahí empezaron la compra en conciencia, ¿no? Vinieron con secretarías, ministerios, a García Moreno a ofrecer de todo, hasta universidad le ofrecieron. Pero si es que sea la minería. Jorge Glass estuvo en García Moreno, regalando motocultivadores, chatarra, porque no valían, y ofreciendo universidad, escuela, colegio, de todo ofrecieron. No les valió, por eso es que meten la policía. Pero antes de la policía hicieron algo similar que los canadienses, es neutralizar a la DECOIN. Igual, a mí me ven con el malo de la película, estoy en las miras de la empresa y gobierno. Y Correa, el prófugo de la justicia, en una sabatina, se lanza una sabatina con un fuerte componente para acusarme de desestabilizar su gobierno. O sea, ecoterrorismo. Lanzó un video donde me acusa de haber escrito cosas que yo no escribí y que era terrorista, más o menos. Era algo así como un catálogo de... Yo escribí un manual para las comunidades, para que conozcan lo que pasa cuando asoman las empresas transnacionales. Pero no es violento. Pero él tergiversó la información, incluyó información de otros manuales y dijo, mira lo que escribió Carlos Zorrilla. Y por eso se dio la violencia, no solo en INTA, sino en el Oriente. O sea, me acusó de todo. Y pidió a los ecuatorianos que hagan algo. Ahí Amnistía Internacional me llamó. Estamos preocupados porque pueblo hagan algo. ¿Qué quiere decir? Claro. Entonces yo tuve que esconderme otra vez. Y ahí intervino, por suerte intervino Amnistía Internacional. Ya me sentí más seguro. Entonces el gobierno se dio cuenta que lo que estaba haciendo era una estupidez, retrocesión, ¿no? Entonces yo me sentí más seguro. Me escondí como 3 semanas, pero yo regresé a la zona. Pero, igual que los canadienses, neutralizar a la DECOIN y si no, meterse a la fuerza. Y eso fue lo que hizo Correa. Instaló a Codelco un bosque primario que la comunidad estaba usando para turismo, que nosotros le compramos a la comunidad con 400 policías para hacer su minería responsable. ¿Y la Codelco sigue ahí, no? A ver, la Codelco entró en mayo de 2014, exploró, hizo 90 y pico de pozos, los japoneses solo hicieron como 15 o 20, contaminó, se taló árboles milenarios, que la comunidad usaba ese bosque para turismo, impactó el turismo comunitario, disminuyó el turismo, contaminaron agua. Un relajo, dividió muchísimo la comunidad. Las comunidades hasta ahora están divididas. Exploraron, aparentemente, no se sabe lo que encontró, pero aparentemente encontraron mucho más cobre. Y hasta ahora siguen ahí. Ahora, hace 5 años que no exploran, pero siguen contratando gente. Ahora uno se pregunta, ¿cómo puede justificarse que una empresa está pagando sueldos sin hacer nada? Y es porque necesitan el apoyo de la gente. Entonces la empresa, la estrategia más perversa de estas empresas, y a nivel de todo el mundo, la misma estrategia, es crear dependencia. Entonces la gente depende del sueldo, depende del mantenimiento de las carreteras, depende de las becas para que los guaguas vayan al colegio, depende del servicio internet, depende del servicio médico que viene de vez en cuando, dependen de todo, crean esta nefasta dependencia. Y por eso, si ellos dejan de invertir en eso, pierden apoyo. Entonces, por eso es que están ahí 5 años sin hacer exploración. Esperando que gane Correa otra vez. Esperando la entrada a Correa otra vez. Chuta.
Me gustaría ampliar un poco sobre el tema de la minería, tal vez ya no solo en INTAC, sino también como el discurso nacional e internacional. Con mucho gusto. Porque todo esto de lo que estamos hablando es la minería a gran escala, la minería entre comillas legal, que en Ecuador nunca ha sido legal, porque nunca ha habido una consulta legal previa, nunca ha habido, digamos, nunca lo han hecho correctamente ni legalmente. Pero el discurso que usa mucho este sector es demonizar como otros tipos de minería. Digamos, si es que no es la minería legal, entonces es la minería ilegal. Y ese es peor, ¿no? Ese es como el discurso que tratan de instalar. Ajá. ¿Nos quisieras como decir un poco cuál es el escenario de la minería legal y la ilegal, de la gran escala, de la pequeña y de la artesanal? Así como dar un mapa un poco de cómo es este escenario de la minería. Puede ser en Ecuador o puede ser en el mundo. Sí, todos los tipos de minería de estos comparten la misma mentalidad, que es extraer sin importar. Entonces, los pequeños y artesanales también, muchos, contaminan con mercurio y no les importa. Uh-huh. Lo que importa es el oro. Estamos hablando del artesanal y pequeño, casi todo es oro, ¿no? Uh-huh. No es cobre. Y después te digo por qué. Entonces, la misma mentalidad rige. Abaratar costos también. Todos comparten abaratar costos. Las grandes, por ejemplo, lo hacen haciendo estudios de impacto ambiental que no sirven, ahorrándose plata como sea. Las relaveras, por ejemplo, los desastres ambientales de Brasil, el uno Brumadinho que mató 270 personas, es por ahorrarse plata. Entonces, todos comparten eso. ¿Cómo ahorrarse plata? No tienen, los grandes no tienen casi nada de reserva para remediar desastres o para remediar la cierre de minas, eso es comprobado. Todos comparten igual, ¿no? Abaratar costo como sea. Emplean gente locales, las grandes, por un tiempo, y después les despiden cuando entran los ingenieros, los expertos. Eso también modus operandi de las grandes, ¿no? Buscan apoyo, entonces emplean a todo el mundo, necesiten o no, y después poco a poco despiden a la gente. Como te dije, lo artesanal y pequeño es oro, porque es fácil de buscar y conseguir. En los ríos, minería fluvial también usa mercurio y está matando los ríos de la Amazonía y más en el occidente del Ecuador también, ¿no? Por el mercurio, ¿no? Entra en la cadena trófica y eso las personas consumen los peces, el ser humano se contamina. Después viene el mediana y gran escala. Ahora quieren hacer pasar la gran escala como mediana escala porque hay menos regulación. El caso de Fruta del Norte se considera mediana escala, pero es gran escala. Quimsacocha quieren hacerle pasar Río Blanco, son ya gran escala, pero ya quieren decir que son pequeñas, ¿no? Entonces, todos comparten esto también, que mienten a la población. Como te dije, tienen que mentir, porque si la población se entera de los impactos reales, nadie le va a apoyar. Entonces entra con mentiras y engaños. Lo que no saben los ecuatorianos es que en el caso del cobre y el oro, como tú mencionaste brevemente, el contenido metálico es muy bajo. El contenido metálico del oro a nivel global es de 1 gramo por tonelada de subsuelo, 1 a 1 millón. Uh-huh. Y eso no incluye todo lo que es la sobrecarga. Los que está entre el bosque y el yacimiento se llama sobrecarga. Tienes que remover todo eso para llegar al yacimiento donde está lo que se llama la mina, donde está el subsuelo que vale la pena sacar. Pero todo ese subsuelo está contaminado. Entonces eso no se sabe y los impactos de gran escala son mayores de los artesanos y los de pequeña escala por el movimiento de tierra. Hay una mina en Chile que remueve 500.000 toneladas de subsuelo todos los días. 500.000 toneladas. Y el Mirador ahora acaba de aumentar el procesamiento de 60.000 a 140.000 toneladas por día. Eso es interesante también, ¿no? Ellos consiguieron la aprobación, los permisos por 60.000 toneladas al día. Ahora es 140.000. Entonces, ese es parte de los engaños que le dicen al gobierno, no, solo vamos a sacar 60.000 toneladas al día. De esas 60.000 toneladas solo salen 360 toneladas de cobre. De 60.000 toneladas
solo sale 360 toneladas de cobre, ¿no? Esa es la proporción. Ya. Mirador es el proyecto en la Amazonía Sur, ¿no es cierto? Amazonía Sur, de una empresa china, a gran escala, a cielo abierto, con una de las relaveras más grandes del mundo. Entonces, hay este escenario que la gente piensa, lo ilegal es malo, lo legal es bueno, porque está regulado por el gobierno. Entonces, hablemos serio, ¿dónde hay regulación en este país? Nunca ha habido. Nunca ha habido, y no va a haber, porque es más fácil pagar coimas que tomar medidas de precaución. Es más fácil. Entonces, por eso pasó lo que pasó en Brasil. No hubo control para verificar si la piscina de relave, el muro estaba bien construido, y no estaba bien construido, porque le pagaban a los inspectores. Aquí, compañeros y compañeras, va a pasar lo mismo. No hay regulación. Nosotros constatamos en Yurimaguas que se violó la ley a cada rato, y eso fue comprobado por la Contraloría General del Estado. No es que Carlos Zorrilla está diciendo que Codelco y la ENAMI violaron las leyes. No, la Contraloría lo dijo. No hubo control del Estado. Donde hay instituciones débiles, donde hay corrupción como hay en este país, donde no hay un control efectivo, objetivo, independiente, los desastres ambientales de la minería se multiplican. O sea, todavía no entendemos lo que estamos haciendo. En países corruptos como es el Ecuador, las instituciones súper corruptas, los impactos ambientales van a ser inimaginables. No se pueden comparar. No se pueden comparar con el petróleo. No tiene, es otra magnitud de impactos. Más aún cuando no hay control del Estado, los impactos son terribles. Entonces, eso hay que estar para entenderlo, ¿no? A pesar que la pequeña minería y artesanal impacta, no va a ser nada lo que es remover 200.000 o 150.000 toneladas de tierra y subsuelo contaminados por día. Entonces, claro, esa es la diferencia y las similitudes entre lo pequeño y lo grande. Que igual es un desastre total la minería ilegal, que está más controlada también, o más directamente controlada por el narcotráfico y toda la nota. Es terrible. Y son igual de malas, tal vez, porque la grande también está controlada por los mismos poderes. Son otros poderes que controlan las grandes. Las pequeñas son socialmente devastadoras también. Ajá. O sea, Buenos Aires, aquí en el norte de la provincia, fue un infierno, o sea, una pesadilla impensable lo que hicieron ahí con la gente. La prostitución, mataban a cada rato, contaminaban con mercurio, no hubo cero control. Es también terrible. La gran escala contamina más todavía, es la escala. Estamos hablando, la pequeña puede remover 100 a 200 toneladas por día, 300, 400 toneladas por día. La gran escala, lo que es ahora Mirador en el sur, está removiendo 140.000 toneladas de mena, más la sobrecarga. Más o menos 300.000 toneladas al día tiene que remover esa mina. Qué bestia. Y eso crea impactos a gran escala. Toda minería contamina. El que te dice otra cosa es un mentiroso. Toda minería contamina. Es inevitable evitar la contaminación. Sí, nadie que haya conocido una mina se cree el cuento de la minería responsable. No existe tal cosa. Existe en la mente de personas corruptas y en la Cámara de Minería del Ecuador, pero en la realidad no existe. Yo estaba pensando ayer en una analogía con esto del petróleo y la minería. Y pensaba que la humanidad es como un alcohólico. Y el petróleo es el alcohol. Sí. Y la minería es cuando ya se mete a jalar cocaína. Exacto. Sí. Es como, el alcohol es terrible, te puede matar de por sí, pero el rato que ya comienzas a jalar cocaína, y me parece interesante esta analogía, que no es que cambias el uno por el otro, es que además de estar borracho, digamos, te emborrachas y encima jalas cocaína, ¿cachai? Sí. Y eso me parece una interesante analogía también para hablar del rumbo que está tomando la humanidad con el extractivismo, ¿no? Porque hay este discurso también súper corporativo y desde las élites de las energías renovables, de las energías más ecológicas supuestamente, ¿no? De la energía solar, de la energía eólica, etcétera, que en verdad son las más dependientes de la minería.
Y el discurso es un poco como que tenemos que dejar atrás los combustibles fósiles y entrar en una nueva era de energía renovable, ¿no? Pero esa nueva era es la más dependiente de minería. Y además la minería es hiperdependiente del petróleo. O sea, la energía solar no nos va a sacar del petróleo tampoco. No. Entonces, quisiera escuchar un poco cómo es tu pensamiento global en este sentido. Sí. ¿Tenemos espacio, tenemos tiempo para decrecer? ¿O simplemente nos va a tocar llegar a un punto de post-crecimiento en donde ya el colapso sea lo que nos obliga a dejar este extractivismo salvaje? salvaje? Yo creo que es inevitable el colapso. Sí, hay algo muy curioso en este tema, que para alimentar las industrias de este cambio de matriz energético, vas a tener que decimar la biodiversidad, vas a tener que violar mucho más derechos humanos, va a tener que reubicar mucho más comunidades, contaminar mucho más ríos. Entonces vas a desestabilizar los ecosistemas. Entonces lo que va a hacer es acabar con la biodiversidad y agravar el cambio climático, la crisis climática. Porque una vez que acabas con la biodiversidad, los ecosistemas se vuelven más inestables y tienen menos capacidad de fijar dióxido de carbono. Entonces vas a acabar, desestabilizar todos los ecosistemas y agravar la crisis climática, ¿no? Hay un costo terrible para el medio ambiente, para las sociedades, para las culturas, este cambio. Si es que no, en este momento hay que hacerlo. Hace tiempo estamos con otras organizaciones tratando de crear lo que se llama en inglés no-go zones, zonas de exclusión, donde no se debe hacer ningún tipo de minería. Áreas hiperdiversas como INTAC, de importancia hídrica, de tierras sagradas para pueblos ancestrales, ¿no? Donde no se ha realizado una consulta previa, libre y debidamente informada. Estos lugares tienen que ser excluidos para este tipo de minería, de todo tipo de minería, incluso de minería de petróleos, porque si no, este cambio va a acelerar la devastación de estas áreas y de culturas, ¿no? Porque todo necesitamos el cobre, qué mala suerte que ustedes están sobre el cobre, hay que explotarlo para salvar el planeta. Y lo que van a hacer es agravar la crisis climática. O sea, para que no se vaya esta locomotora loca de la crisis climática de una vez por precipicio, necesitamos ecosistemas estables, fuertes. Y no podemos tener estos ecosistemas funcionales si acabamos con la biodiversidad. Y entonces INTAG es el caso perfecto que lo ilustra. O sea, para justificar el cambio, la necesidad del cobre, que es uno de los elementos críticos para el cambio, ¿no? Aparte del níquel y el cobalto, el cobre y el litio, ¿no? Para alimentar la industria, para este cambio vas a tener que arrasar con un lugar súper biodiverso, contaminar ríos y quebradas por milenio, reubicar comunidades. Eso es el costo de este cambio de matriz productiva. Y la gente no se da cuenta. Lo que quiere es un carro eléctrico. Es una estupidez. No hay suficientes minerales críticos para que todo el mundo tenga su carro eléctrico. Es una estupidez. Por lo menos primero sean honestos y decir, primero vamos a electrificar el transporte público y vamos a apoyarle al transporte público, subsidiarle el transporte público a nivel global. Y si sobra minerales que no impacten estas áreas de exclusión, bueno, ahí tome su carrito eléctrico. Ante eso, use el bus, vaya a pie, la bicicleta, pero no todo el mundo, el carro eléctrico es la solución, es el sueño capitalista de una adicción a otra. La adicción sigue, la adicción sigue ahí. Este gobierno, más que todo, es extractivista, quiere dejar el petróleo, pero se va a hacer adicto a otra droga, que es la minería.
¿Qué pasa cuando se acaba la minería, además? Además, no va a dejar el petróleo por la minería, porque hasta que tengamos... Necesita el petróleo, obviamente que necesita el petróleo. Que es lo mismo que pasó cuando pasamos del carbón al petróleo, que Exacto. decían que el petróleo va a ser súper ecológico porque ya no vamos a tener que deforestar para leña y carbón. Y luego resulta que es peor. Que se usa más leña y carbón para la industria petrolera. Exacto. O sea, solo se construye encima y encima y encima. Entonces, ahora mismo, en el 2023, estamos usando más leña y carbón de lo que usábamos antes del petróleo. Y ahora la minería va encima del petróleo, no es que sea, o digamos la energía solar y todo esto va encima de la energía del petróleo. Entonces solo seguimos sumando encima y encima y encima, no reemplazando como nada. Dijo, estamos viviendo un mundo patas arriba, ¿no? Estamos despreciando lo que realmente vale, lo que está encima del suelo, para darle valor a algo que está en el subsuelo, que no es renovable. Entonces, cuando la gente, las empresas te dicen minería renovable, es una estupidez porque no es. No es. El mineral jamás puede ser renovable. La tierra es renovable, los árboles son renovables, pero la minería no es renovable. Y en un país tan hermoso como el Ecuador, con una diversidad de culturas y de biodiversidad única posiblemente, todo se va a destruir por valorar más lo que está en el subsuelo. Hay diferentes tipos de riquezas, ¿no? Y el extractivismo solo valora la riqueza que está ¿dónde? En el subsuelo, nada más. No valora la riqueza de la fertilidad del suelo, no valora la riqueza cultural que tenemos, la riqueza de biodiversidad, la riqueza espiritual de los pueblos ancestrales. Todo eso se hace leña porque solo sabe valorar lo que está en el subsuelo, el dinero. Mientras vivimos bajo ese paradigma, estamos fregados. Ustedes, me alegro que ustedes es parte de este cambio, de saber valorar otros tipos de riquezas que también nos dan la posibilidad de crear una vida digna para nuestros hijos y nuestros nietos, las futuras generaciones. Lo que es esta mentalidad extractivista es ahora. Tenemos que cubrir el hueco ahora y no importa mañana. Ese es extractivismo, ¿no? Y eso no cambia con la minería. Va a ser peor porque los impactos de la minería son 1000 veces peor que el petróleo. Como dice un experto al que yo le sigo, dice, estamos convirtiendo millones de años de luz solar ancestral, que es el petróleo, en microlitros de dopamina. Correcto. Estamos scrolleando y toda esa energía convirtiéndole en estas pequeñas dopaminas de solo estar viendo pendejadas en el teléfono. Nada más, eso es. Antes de dejarte ir, me gustaría hablar un poquito de la coyuntura de la consulta. Ah, sí. Porque acaba de pasar en Ecuador que en Quito hubo una consulta para dejar los minerales bajo el suelo en el noroccidente de Quito, en el Chocó andino, que colinda con INTAG. Sí. Ahora ya he escuchado que las corporaciones mineras dicen que no van a acatar, que igual van a seguir explotando, porque ya hay concesiones que ya están dadas en esos territorios. Y me gustaría un poco escuchar tu perspectiva de, cómo vamos a hacer respetar la voluntad del pueblo, que además ganó de largo, casi de 80-20, el sí dejar los minerales bajo el subsuelo. Cuéntame un poco qué piensas que va a pasar y cómo vamos a no solo hacer respetar eso en Quito, sino también tratar de expandirlo hacia INTAG y hacia todo el territorio nacional. Sí, oye, es un tema interesante. Las empresas van a amenazarle al gobierno de llevarle a tribunales internacionales, ¿no? Ahora mismo Codelco le llevó al Ecuador a un tribunal internacional del Banco Mundial, la CIADI. Igual hicieron los canadienses y ganaron, los canadienses ganaron, a pesar de usar paramilitares y violar un montón de leyes. Creo que casi siempre gana una corporación frente a un la Estado. Mayoría ¿no? de la gente, la mayoría de las veces, sí. Entonces va a haber tremenda presión por el gobierno para incumplir por estas presiones. Lo único que yo creo que le va a hacer obligarle al gobierno a cumplir es la fuerza de las comunidades. Y no solo comunidades en sí, sino la gente de la ciudad. Se tiene que involucrar más. Es hermoso ver lo que pasó con la consulta. La gente de Quito también apoyó a la visión esta de dejar los minerales bajo el suelo. No, o sea, el tema ahí crítico va a ser qué dirá la Corte eventualmente, si va a respetar los derechos adquiridos
cuando el gobierno le da a las empresas una concesión minera. Si ya les dio y ya consiguieron, si ya está inscrita esa concesión, el gobierno va a insistir que no le aplica resultados de la consulta a esas concesiones mineras. Por ejemplo, Intact, la mayoría ya están inscritas. Además, yo francamente creo que para mí la minería, como tú dijiste, es ilegal. Entonces, la consulta está como ya para decir, bueno, es ilegal y además no le queremos aquí. Además es inconstitucional. Por eso digo, ¿no? Viola la Constitución. En Intact, ninguna de las concesiones, ni una, fue consultada. Fue socializado el proyecto. No consultaron con la comunidad. No se le informó a tiempo y ampliamente como se debe hacer. Entonces, todas son ilegales. Incluso cuando se consultó, quisieron hacer que no sea vinculante, ¿no? O sea, no sea vinculante. Sí hubo consulta previa informada, pero no se vincula legalmente, ¿no? Pero yo digo es inconstitucional no solo por la consulta previa informada, sino también por los derechos de la naturaleza que están en la Constitución. O sea, si hay algo en el mundo que viola los derechos de la naturaleza, es eso, ¿no? ¿Qué más? La única... Aparte de la guerra, que también es una actividad económica, la minería es lo que más viola los derechos naturales, pues especialmente la minería a gran escala, es lo que más viola. ¿Por qué? Porque estás removiendo el suelo, estás cavando huecos de cientos de kilómetros de profundidad. Eso jamás tú puedes remediar una mina a cielo abierto, jamás, por más que te diga el gobierno. Entonces es una empresa, es un impacto a perpetuidad y por ende viola los derechos naturales. Entonces sí, lo que va a hacer, lo que le va a obligar al gobierno a cumplir con la voluntad de la mayoría del pueblo que votó por sí, es la fuerza de las comunidades y que tienen que salir a exigir que se cumpla, pero con el apoyo de la gente de las ciudades. Tenemos que unir esfuerzos y que las empresas sepan que aquí la resistencia sigue y va a seguir y que no les vamos a dejar destruir estas otras riquezas que tenemos en abundancia. ¿Y cuál es la alternativa para la gente de estas comunidades? Porque en Intag entiendo que lo que se construyó mucho es, digamos, alternativas de agroturismo. No sé si ha sido exitoso, no sé si es que hay verdaderas alternativas, no solo económicas, sino como de reconstrucción social de estos territorios. ¿Cómo le ves tú, digamos, si es que tú fueras presidente del Ecuador? Yo apoyaría el campo, la agricultura, agroecología, porque hay que usar la tierra. También el campesino también tiene que ver la tierra como algo que es realmente vivo, ¿no? Que hay que respetar. Yo creo que es tan rico el Ecuador en agua, en diversidad de cultivos, de culturas. Costa Rica prohibió la minería en gran escala hace décadas y vive muchísimo mejor que el Ecuador. Entonces hay que aprender de estos ejemplos, de estas alternativas como Costa Rica. El Salvador prohibió la minería por completo. Los países como el Ecuador, que basan sus economías en el extractivismo, de minerales más que todo, son más pobres que aquellos países similares que no tienen sus economías basadas en el extractivismo. Por algo se inventaron el término la maldición de los recursos naturales por un economista del Banco Mundial. Se dieron cuenta que estos países son más pobres los que más recursos minerales tienen. Los países en desarrollo, más violencia. El Banco Mundial editó un libro muy interesante que está en inglés, que se traduce como recursos naturales y conflictos violentos. Recursos naturales y conflictos violentos, por el Banco Mundial. Y ahí lo demuestran. Entonces, ¿por qué seguir ese sendero? Cuando hay ya alternativas, como es Costa Rica, que tiene un ecoturismo impactante, turismo de naturaleza. El Ecuador es mucho más diverso que Costa Rica, entonces esa podría ser una alternativa. La agroecología, podría ser exportar de productos orgánicos, la producción de energía hidroeléctricas a pequeña escala. Intac tiene un proyecto hidroeléctrico a muy pequeña escala que genera ingresos para las comunidades. Artesanías, se está exportando café a todo el mundo. El café Río Inta fue una iniciativa de la DECOIN. Y eso fue en 96, empezamos con eso. Después se hizo ya una asociación de agricultores.
es una alternativa. El cacao, el Ecuador exporta cacao de primera a todo el mundo. Entonces, alternativa es lo que más tiene el Ecuador, pero desgraciadamente tienen demasiados políticos corruptos y gente que solo quiere el bienestar propio y no de la comunidad. Entonces ahí entra en conflicto esos dos intereses, lo individual, yo o lo colectivo. Entonces la gente tiene que saber que el Ecuador tiene alternativas, pero si un gobierno no apoya al agro y apoya más al extractivismo, siempre el capital va al extractivismo, a la minería, al petróleo, y tiene que ir al campo, tiene que ir a las comunidades ancestrales, a las comunidades campesinas que tienen el turismo, que tienen sus fábricas de yogur, como tiene INTA, artesanía, INTA, o sea, tiene INTA mismo un ejemplo hermoso, donde hay cantidad de alternativas que surgieron justo por la amenaza minera. Sí, solo que, digamos, los políticos corruptos, si es que uno se va más arriba y pregunta más el siguiente por qué y el siguiente por qué, también descubre esto de que estas mineras transnacionales tienen mucho más recursos que todo el Estado ecuatoriano. Tienen toda la capacidad de poner y quitar jueces y políticos y así. Y mi última pregunta es esa, o sea, como, ¿cuál es tu teoría de conspiración? Porque, digamos, ¿tú crees que todo, si te vas arriba, resulta que hay solo unos pocos psicópatas internos que son los que mueven los hilos, y es porque evolutivamente les funciona su psicopatía que estamos en estas? Es verdad. ¿O estamos hablando de que hay un superorganismo que va más allá de la voluntad de las personas? O sea, ¿tú crees que hay una agenda de un superorganismo humano más grande que cualquier humano, o crees que es una jerarquía en donde hay 4 poderosos arriba que simplemente manejan todo? Ahí sí abres la puerta para otra entrevista. No profundo, pero para otra ocasión. Pero yo creo que sí es una combinación, pero la jerarquía está ahí. Los intereses, como tú dijiste, transnacionales, la gente no se da cuenta de lo poderosos que son. Todo el mundo le dice el capitalismo, es verdad, el capitalismo en gran parte quiere la plata, el dinero, tiene que mover la economía, pero al final, detrás de eso realmente está el antropocentrismo. Como el ser humano es el centro del universo, entonces tú justificas todo por eso. Y por eso es que el gobierno trata de venderle el cuento al pueblo, que sin minería nos vamos a quedar sin dinero, nos vamos a quedar pobres, no va a haber dinero para los médicos, policías, no hay nada. Pero en vez de buscar una alternativa coherente y ética a largo plazo, porque el extractivismo solo mira para hoy y mañana y para que los poderosos se queden en el poder. Para eso también es. ¿Por qué? Porque los transnacionales compran a los políticos. Para mí, la campaña de Correa fue pagada por las empresas mineras. ¿Por qué digo eso? Porque fue el mejor vocero que jamás han tenido las empresas mineras. Entonces, a ese nivel tan poderosos son estas transnacionales, tan poderosos son. Por eso es que usan esos tribunales internacionales también, ¿no? Le obligan a los gobiernos a ceder soberanía. Entonces, son entes superpoderosas, y entonces implantan un paradigma de lo que ellos llaman desarrollo, que depende en materialismo, en capitalismo. Ese paradigma es parte del problema, es un virus. Y si no nos damos cuenta, nosotros mismos somos autores de la destrucción, como está pasando en INTA con alguna gente que apoya la minería sabiendo que va a destruir a su comunidad. A ese nivel llega. Entonces hay que cambiar de chip y saber conocer estas fuerzas. En INTA llevamos 3 décadas. Hemos sostenido la lucha por gente consciente. Entonces tenemos que ser más conscientes, y el trabajo que ustedes hacen es parte de ese cambio de conciencia. Para mí están cambiando las cosas, ¿no? Y ya vimos Yasuní y el Chocó Andino, es parte de ese cambio. La gente está un poco reflexionando. Entonces tenemos que acelerar esos cambios y apoyar ejemplos de luchas, ejemplos de bienestar, no de desarrollo. Dejemos usar ese término desarrollo, por favor. Bienestar. Apoyemos esos ejemplos de bienestar positivos de vida. Y yo creo que poco a poco sí podemos patear
a esos monstruos. Me parece esperanzador, una linda forma de terminar el episodio. No sé si quieras tal vez solo decirle a la gente si te puede encontrar en alguna parte en el universo digital, tal vez seguirte en tu Twitter o no sé, sí, o visitar la página web de la ADECOIN, a donde le quieras dirigir. Últimamente he ido más por el Twitter, el X que le llamaba, porque puede llegar a más personas. La ADECOIN tiene su página web, tiene Facebook, yo manejo varias cuentas de Facebook, mi niña es responsable de Cuento Chino, ya ni sé, tengo tantas cuentas de esta, pero sí, la página web, la ADECOIN, y el Twitter mío, también publico cosas y comparto cosas muy interesantes. Todo eso lo vamos a poner en las notas del episodio para que la gente vea. Chévere. Carlos, te agradezco, ha sido un verdadero honor y me ha encantado conversar contigo además. Qué lindo. Para mí también un gusto conocer a personas que quieren entrar a profundidad en estos temas porque nunca quieren profundizar. Entonces yo también te agradezco a ti por tomarte el tiempo. Chévere. Y gracias a ustedes también por escuchar. Un abrazo a todos. Ya pues. Chao, chao.